El gusto de estar una vez más aquí en el estudio para hablar de lo que ocurre a nivel país, de lo que ocurre en el resto de las provincias argentinas. Bien lo marcás vos, Héctor, en este centralismo porteño que tenemos, muchas veces vemos solo lo que pasa en el Gran Buenos Aires y un poquito más allá, pero de la General Paz para acá se complica conocer algunos detalles. Y la verdad que es mucho lo que ocurre porque la pandemia afecta a 23 de los 24 distritos que tiene la República Argentina, y de eso vamos a estar hablando hoy. Vamos a recorrer varios de ellos y vamos a hablar un poco de cómo está la situación. Y te traje para que veamos un gráfico en primera instancia para ver cómo fue el nivel de contagio a nivel país. Digo, cómo está hoy la Argentina y cómo fue avanzando hasta el día de ayer, porque hay que decirlo, y es cierto, en esto nosotros recién estábamos chequeando cierta información porque las provincias van cambiando todo el tiempo. Estamos a esta hora donde en un ratito van a estar los partes nacionales, después los provinciales, y quizás mañana la provincia que hoy dijo estamos más relajados, mañana hay que endurecer, porque la verdad que esto es una batalla que estamos llevando todos los días. Los partes más o menos hay una coordinación en la llegada de las diferentes provincias que son todos más o menos en la misma hora, ¿no? Sí, sí. Tarde-noche. Sale el nacional y después van saliendo los de las Sí. diferentes provincias. Anoche escuchaba, por ejemplo, a una provincia que está bastante complicada, que es Chubut, al director de salud, al ministro de salud de esa provincia, que decía, nos estamos guiando todavía por lo nacional porque en un rato sale nuestro parte provincial. Y era el propio ministro de salud, digo, Claro. Uno está manejando todo el tiempo con diferentes números. Vamos a ver un gráfico, Héctor, que te traje para ver simplemente, y lo vemos ahí, ¿no? Y muestra esa línea de contagio, desde el primer contagio que se dio en la Argentina hasta el día de ayer, que son con datos oficiales. Esas son las líneas. ¿Y cómo es la curva? ¿Ves cómo sube la curva? Y parece que baja, pero Sí, estamos no. ahí, ¿no? Y no baja, ¿no? Lo que notamos, y es lo que dicen los especialistas, esa parte plana que tuvimos en los primeros 50, 60 días, puede decirse, permitió preparar los hospitales y los sanatorios privados para estar a necesidad, ¿no? Era necesaria esa parte plana, pero ahora evidentemente estamos en una curva claramente ascendente. Y gran parte de esa curva ascendente se ubica en AMBA, en Gran Buenos Aires, pero también en otras provincias. Lo decíamos la semana pasada cuando estuve por aquí, que hablábamos de Chaco, que es una provincia que está muy complicada. También están complicadas ciudades de fronteras del país. Hablábamos la semana pasada de Misiones. Se sabe que, por ejemplo, La Quiaca, ya vamos a estar hablando de Jujuy, pero La Quiaca tiene que tomar medidas por más que no tenga contagios porque hay un brote en Bolivia. Entonces hay complicaciones en ese sentido. Y digo, si uno saca la cantidad de contagiados por millón de habitantes, la verdad que hay territorios mucho más complicados incluso que Capital Federal, como las provincias de Chaco, por ejemplo. Lo que tenemos para compartir ahora, que es llevar estos números al mapa argentino, es ver justamente eso. Cómo está la Argentina en un mapa interactivo al que hemos podido acceder para ver a grandes rasgos y en un primer vistazo cómo están las diferentes provincias de nuestro país frente al coronavirus y a los contagiados. Lo tenemos en pantalla y ahí, si nos vamos moviendo sobre las diferentes provincias argentinas, vemos los diferentes números. Usted ve grandes círculos que tienen que ver con la cantidad de personas infectadas en AMBA y en Capital Federal y en Gran Buenos Aires, y después los diferentes. Este mapa tenía una actualización anterior, que era la que mostraba también a la provincia de Formosa en gris. Pero claro, recordemos que la provincia de Formosa ha tenido un brote y ahora solo es Catamarca la provincia que no tiene casos, que por eso casi ni se ve en ese mapa porque está de color gris. Solo Catamarca en la Solo Argentina, Catamarca. ¿no? Acá hay dos sorpresas. Por un lado, lo de Chubut, que muchos no logran analizarlo, ni siquiera los infectólogos, qué pasó con esa disparada y el no poder controlar los brotes en Chubut. Y la otra realidad de Catamarca que también sorprende a muchos, ¿no? Sí, toda la provincia sin casos. Sorprende a muchos, y ahora vamos a estar recorriendo algunas de las provincias con particularidades y cómo se adaptan a este tiempo de cuarentena. Entre ellas están las que nombraba, Héctor, Catamarca y Chubut, para ver qué medidas toman. Porque Catamarca, pese a que no tiene casos, el gobierno ha dicho, no, nosotros vamos a tomar medidas y vamos a poner algunas restricciones los próximos 7 días. Y te voy a estar contando sobre eso. No se relaja el catamarqueño. No, y me parece que es importante esto también para tener en cuenta, digo, Héctor, porque nosotros hemos tenido brotes en la provincia de Córdoba, que no han sido en nuestra zona, bien lo marcabas vos, venías hablando de cómo estamos aquí en una zona blanca, pero por ejemplo, hay provincias o hay lugares, ciudades puntuales que se relajan y empiezan a aparecer nuevos casos. Esto no ha terminado, hay que seguir quedándonos en casa en la medida que podamos, hay que seguir tomando distanciamiento social y cuidándonos. ¿Te parece que viajemos imaginariamente por las provincias? Por favor. Vamos a diferentes placas para conocer cómo son las realidades, algunos datitos y otros se los voy comentando yo. Jujuy. ¿Qué dijo el gobernador Gerardo Morales? Por 7 días, Gran Jujuy va a volver a fase 1. Esto implica que la capital jujeña, desde hoy, Palpalá, Yalá y Perico vuelven a una cuarentena obligatoria. Obligatoria. Y suspenden totalmente las actividades no esenciales. Los comercios que habían abierto en esas ciudades se cierran.
Incluso... Jujuy que estaba a punto de comenzar las clases. Bueno, fíjate vos. Algunas de estas ciudades no tiene casos, pero está muy cerca de la otra. Entonces dijo, no, la gente se empieza a mover, dijo el gobernador Morales, 7 días de fase 1 totalmente completa. No solo que estábamos volviendo a las clases, sino que Jujuy es la primera provincia que había habilitado el turismo provincial. Claro. ¿Se acuerda? Sí. Bueno, en relación a eso. Y en relación a lo que tiene que ver con vueltas en fases, la provincia de Chubut, como bien lo marcabas vos, va a haber zonas que van a retroceder a la fase 2 por 14 días, o sea, lo que resta todavía de aislamiento. Trelew, Puerto Madryn, Rawson, Comodoro, Camarones y Radatili son los que vuelven a endurecer el aislamiento. Son los lugares más complicados en torno al aislamiento. Pero tenemos más provincias argentinas, de estas 24 que tenemos, de 24 territorios nacionales, vamos a Neuquén y Mendoza, donde hay algunos cambios en el último tiempo. Mira Neuquén. Neuquén había planificado para esta semana, fin de esta semana, de comienzo de este fin de semana, turismo local en toda la provincia. ¿Qué pasó? Se desataron algunos casos. ¿Qué decide el gobierno en las últimas horas? Turismo hiperlocal. Así salió denominado en el decreto del gobierno provincial. Solamente va a haber turismo de gente en sus propias ciudades. Digo, si nosotros estamos aquí en Villa María, bueno, los villamarienses podrían disfrutar de su propia ciudad, pero no viajar a otro lado. Es un término nuevo. Esto hizo que, por ejemplo, San Martín de los Andes sea la primera ciudad abierta exclusivamente para el turismo de sarmantinenses. O sea, digo, es una cuestión media complicada. De sarmantinense, está ahí. Es ahí. Es lógico que se mueva ahí. El gobierno de Neuquén dijo, no, hay un brote en la capital, entonces ahora el turismo va a ser hiperlocal, por ciudad. Los ciudadanos salen de vacaciones o se toman el fin de semana en sus propias ciudades. Bien. En Mendoza también había algunas aperturas. Se ha vuelto a trabajar con DNI, con esta salida par-impar, bueno, que se había relajado bastante la provincia y la gente volvió ahora a partir de salir de ahí. Y vamos a las próximas dos, Marcos, si te parece, que tenemos también para repasar, que son 3, San Luis y La Pampa. Son las dos únicas provincias que hasta el reporte de hoy al mediodía, hay que decirlo, no llevan, llevan 2 meses libres de coronavirus. También recordemos que Catamarca es la única provincia, como lo marcábamos, que no había llegado. Y que también hay que sumar a Santiago del Estero y a Tierra del Fuego, que son las que tienen 2 semanas sin casos. O sea, tenemos Santiago del Estero y Tierra del Fuego, que nos llevan 2 semanas sin tener nuevos casos. San Luis y La Pampa, las que llevan más de 2 meses. El resto, menos de 2 semanas teniendo casos. Catamarca, te lo decía recién Héctor, va a cerrar los puestos camineros de toda la provincia. 7 días cerrando totalmente las fronteras. Solamente van a ingresar servicios esenciales con un estricto control epidemiológico. Y alguien puede decir, ¿pero no estaban cerradas las fronteras? ¿No era que no se podía viajar? Bueno, en Catamarca, como no había casos, podían pasar ciertas personas, se podía ingresar un poco más, había un movimiento menos restrictivo. Se ha determinado que por 7 días únicamente van a ingresar camiones con alimentos, camiones con servicios esenciales, y esto buscan desde el gobierno catamarqueño no cambiar esa cifra, que la verdad que sería trágico, ¿no? Porque no han tenido ningún caso y esperemos que se pueda mantener de esa forma. Bueno, yo me pregunto, ¿no se podrán tomar, estoy hablando, no quiero hacer periodismo, por favor, que no se malinterprete, pero ¿no se podrán tomar algunos tiempitos, digo, a nivel nacional para hablar de todo el contexto y ser federales en serio de lo que es el país? Fíjate vos, en 10 minutos, poco más, poco menos, Gaby nos ha hecho un repaso de toda la Argentina, muy claro, muy preciso, con placas. Se está parado mucho hablando, que es grave la situación, el Gran Buenos Aires y Capital Federal. Pero cuando no era tan grave también hablaban todo el tiempo de ello. Por eso, gracias a Dios, tenemos la posibilidad de contarte lo que pasa también en toda la Argentina. Gran trabajo, Gaby. Muchas gracias. Es importante ocuparse de todo el territorio nacional.